Muy bien, damos inicio a la clase. Vamos, Mili, Jimena y Piero, enciendan sus cámaras. Chicos, ¿alguna vez se han preguntado sobre la existencia? ¿Se han puesto a filosofar diciendo como que ¿por qué he nacido? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi sentido, mi razón de vivir? ¿Qué le da sentido a mi vida? Ya entrando un poco al ámbito de la filosofía, ¿no? De repente aún no lo han hecho, son muy jóvenes, pero va a llegar un momento en el que se van a hacer esa pregunta. Y cuando llegue ese momento, tú tienes que tener las herramientas personales como para saber responder adecuadamente a esas preguntas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Del sentido de la vida. Si el ser humano solamente nace, crece, se reproduce y muere, entonces, si ya sabemos que solamente ese es nuestro ciclo de vida, ¿cumplo con ese siglo? ¿O qué hay entre etapa y etapa? ¿Qué es la felicidad? La felicidad será lo mismo para Diego Guaringa y para Diego Chirinos, porque se llamen Diegos, va a ser lo mismo para cada uno, la misma felicidad. La felicidad será lo mismo para Lucero o para Mili. O por más que sean Pinky Friends de toda la vida, Valeria y Camila, la definición de felicidad será lo mismo para cada una de ellas. ¿Hay una felicidad universal para todas las personas? Ya, cuando llegues a ese punto de tu vida, estás entrando a la puerta, a la puertita de la filosofía nada más. Del porqué de las cosas, del porqué de todo. Vamos a hablar un poquito del sentido de la vida. A ver. El sentido de la vida. Cuando un hombre planta árboles en cuya sombra sabe que podrá sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida. Este es un mensaje fuerte, pero ¿por qué fuerte? Para que lo entiendan. Si yo el día de hoy planto un árbol, pensando en que ahí voy a sentarme al filo de ese árbol y tener sombra para poder descansar, no lo voy a hacer yo. Yo lo plantaré, pero yo no voy a disfrutar de esa sombra, porque el árbol va a tardar años y años en crecer. Quien lo va a disfrutar va a ser mi futura generación. Es un mensaje bien fuerte. Ahora, acá viene, mira, las preguntas que algunas veces de repente se han hecho o que muy pronto se van a hacer porque están en una etapa que ya es como cerrando la adolescencia, ¿no? Ya viene 16, 17, 18 años cierran su adolescencia. ¿Qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿Qué es la nada? ¿De dónde venimos? ¿Hay un más allá? ¿A dónde vamos? ¿Por qué una persona muere? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la eternidad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué ella es mi mamá? ¿Por qué él es mi papá? ¿Por qué el destino fue así? ¿Cómo se creó la Tierra? ¿Big Bang o Dios? ¿Estamos solos en el universo? Ya. Todas esas preguntas son preguntas filosóficas. Ya, profe, ¿y todo tiene respuesta? No, en la vida no todo tiene respuesta. Pero tampoco te tienes que pasar la vida pensando en las respuestas en el más allá, pues no sabemos qué hay en el más allá, morimos y se acabó, de ahí no sabemos nada. Hay estudios de metafísica, estudios de personas que son videntes, que es otra cosa. ¿Existe Dios?
Ahí nos vamos a enfrentar entre los religiosos y los ateos, ¿no? ¿Qué es la eternidad? Entonces, esas preguntas, chicos, no son fáciles de responder, ¿ya? Pero hay preguntas que tú le puedes dar una razón y un sentido. Nos vamos a referir a cuál es el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida para ti? La respuesta a esta pregunta te va a dar un significado, un valor, una orientación y una finalidad o un propósito en tu vida. Cuando tú sepas darle la respuesta a esto, a esta pregunta, vas a encaminar tu proyecto de vida. Cada vida personal es un enigma por descubrir. Hay que leer en la vida para descubrir su sentido. Definitivamente. La vida, por ejemplo, de Piero es un enigma. No sabemos qué le depara el futuro. No sabemos qué va a pasar con Piero de acá a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No sabemos qué va a pasar en el futuro con Joseph, con Angelo. No se sabe. Es un enigma. ¿Qué significa sentido? Significado, el por qué y el para qué de lo que ocurre. Además, también significa dirección o hacia dónde nos dirigimos. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Cuando sepas darle el valor o la respuesta correcta, vas a llegar a la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es igual a vivir una vida con sentido. Profe, pero medio raro, pues. Si yo respondo cuál es el sentido de vida, llego a la felicidad, pero la felicidad es vivir con sentido de vida. Sí, pues, mira, es un bucle ahí. Es un bucle que se va repitiendo. Depende de nuestras elecciones y nuestras opciones. Chicos, la felicidad es personal. La felicidad no es de que todos compartimos el mismo momento y la misma acción. Por ejemplo, para un niño la felicidad puede ser tener un carrito. Para un adulto la felicidad puede ser ganarse la lotería. Mientras para otra persona la felicidad va a ser que su hijo que estaba internado en el hospital salió bien. Entonces, la felicidad es en un momento y es para cada persona individual. Sentido de la vida. Dice, mira, justo lo que les comentaba hace un momento. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Después de morir, rendimos cuentas. Si siempre es lo mismo, ¿cuál es el sentido que seguimos? Sentido de la vida es ser feliz. Y como la felicidad es personal, cada quien puede tener su propio concepto de felicidad. Cada quien puede tener su propio concepto de sentido de la vida. La felicidad no puede ser deseada ni buscada, mucho menos alcanzada por sí misma. ¿Qué dice? Por su fundamental capacidad de autotrascender es que el hombre puede experimentar la felicidad. Esta siempre será consecuencia de los actos intencionales de cada ser humano. ¿Sí? La felicidad es una consecuencia de nuestros propios actos. Vamos a ver un par de definiciones. Dice, para Víctor Frank, el ser humano tiene la capacidad de encontrar un sentido a su vida, porque tiene una voluntad de sentido. Es la fuerza motivante de la vida humana que tiende al descubrimiento del significado o sentido de la propia vida, lo que le plenifica, o sea, lo que le da sentido, lo que le da valor. Y para que esa vida personal esté plena de sentido, tiene que dar un salto hacia la esfera de los valores con los que puede enriquecerse. Estos no empujan al hombre, como lo hacen los instintos, sino que lo atraen desde adelante. Otra definición, Víctor Frank. Cuando
Descubro la orientación que ha tomado mi vida. Cuando descubro los valores que me inspiran, descubro el sentido de mi vida. Allí, entonces puedo llegar a comprenderme como hombre. Está fuerte este tema porque es filosófico. Hablar del sentido de la vida, se habla de la orientación que ha tomado tu vida, los valores que tienes tú y que te inspiran, ¿ya? Esos dos puntos importantes le van a dar sentido a tu vida, ¿ya? Y recién ahí puedes comprenderte como hombre, como ser humano. La esperanza y el sentido de la vida. El sentido de la vida está ligado a la esperanza. El ser humano es un ser de futuro, es un ser de esperanza. Sí, el ser humano piensa siempre en el futuro, piensa siempre en el que vendrá, en el que va a pasar. Todas las actividades de nuestra vida están guiadas por la esperanza, pero no hay que confundir la esperanza con la espera. Dice, la espera, el futuro no oculta novedades, está previsto. Esperanza, se orienta el futuro como porvenir, lo imprevisible, como algo bueno que te pueda suceder. Esa es la esperanza. La espera se refiere a tener o evitar algo. La esperanza es creadora de posibilidades. La espera es pasiva, es penosa, lenta y larga, mientras la esperanza está ligada al tiempo, van de la mano. Vamos a ver, chicos, el siguiente video y luego vamos a comenzar a filosofar. Ya, vamos a ver el siguiente video. Presten mucha atención. A lo largo de nuestra vida podemos enfrentar distintas situaciones que nos impactan emocionalmente, como podría ser el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad o algún acontecimiento que nos impactó de manera significativa y no precisamente positiva. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, hemos podido afrontar de la mejor manera posible los eventos vividos e integrarlos de manera funcional a la trama de nuestra vida. Un gran ejemplo de ello es Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, quien fue prisionero en diferentes campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó al campo de concentración, él, como otros prisioneros, eran golpeados y maltratados diariamente por los guardias de la SS. Entre las muchas vejaciones que recibían los prisioneros, era recibir alimento solamente una vez al día, el cual contenía una taza de sopa y un trozo de pan. A pesar de esta escasa alimentación, tenían que encontrar la fuerza para hacer trabajos forzados durante todo el día. Al menor signo de agotamiento, eran mandados a la cámara de gas o a la chimenea donde eran sacrificados. Solo 1 de cada 28 reclusos lograron sobrevivir al final de la guerra. El sentido para Viktor Frankl era poder reencontrarse con su familia, al igual que muchos otros reclusos. En palabras de Viktor Frankl cito: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Todos tenemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos y elegir de qué manera queremos afrontar una situación. Incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar un sentido a nuestra vida. Esa es la libertad interior que no nos puede arrebatar nadie, porque así como Víctor y los demás prisioneros, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Un ejemplo que describe en su libro es que él podía identificar a los prisioneros que estaban próximos a morir, ya que al pasar los días se les notaba la falta de interés en su aspecto físico. Se dejaban de afeitar y de mostrarse como unos prisioneros sanos y hábiles para hacer trabajos forzados. Víctor llegó a la conclusión que se habían convertido en víctimas de su alrededor y habían perdido el interés de vivir. Y efectivamente, al cabo de unos días se enfermaban y eran enviados a la cámara de gas por su inhabilidad para seguir trabajando. La vida siempre espera algo de nosotros, por eso estamos aquí, debemos tener esa meta. Eso nos dará el valor suficiente para continuar día a día logrando cosas nuevas, agradeciendo por cada momento y por cada cosa que tenemos. Listo, chicos. Uf, a ver, vamos a ver. Muchas gracias por su atención. Y ahora sí. A ver, chicos. Sentido de la vida.
Es una pregunta muy difícil de responder, porque no todos están preparados para saber eh, con qué van a ser felices, ¿no? El saber responder a esta pregunta te va a dar un momento de satisfacción y un momento en el que vas a decir, pues sí, voy por buen camino, me estoy orientando. Yo les pregunto, chicos, y lo he repetido varias veces, ¿la felicidad es universal, verdadero o falso? ¿La felicidad es universal, verdadero o falso, chicos? No, no es universal. Si fuera universal, todos seríamos felices con lo mismo. Pero no, la felicidad es individual. Cada uno tiene su propia felicidad. Por ejemplo, Joseph, ¿qué te haría feliz ahorita a ti, en este momento? ¿Qué te haría feliz? Vayan pensando, chicos, vayan pensando. Joseph. A ver, Joseph, respóndeme, ¿qué te haría feliz en este momento? No sé, cualquier cosa. No, pues, entonces, esa respuesta no es adecuada, porque tú no puedes decir, no sé, estás ya en quinto de secundaria, y pues tienes que aprender a construir una respuesta adecuada. Matías, ¿qué te haría feliz a ti en este momento? Comer ceviche. Matías estaría feliz comiendo su ceviche. Para él, en este momento, esto sería sentido de felicidad. Camila, ¿qué te haría feliz a ti de acá a 10 días, por ejemplo? Durante estos 10 días, ¿qué tendría que pasar para que te haga feliz algo así? Entender bien mis clases. Entender bien sus clases. Eso sería mucha felicidad para Camila. De repente sus clases del colegio, sus clases de la academia, entonces poder entender bien los cursos que le están enseñando, los ejercicios, las teorías nuevas que está aprendiendo. Y cuando Camila diga, entendí, se va a sentir feliz porque ha entendido y va a poder hacerlo por su propia cuenta. Mira, para Matías, hoy su felicidad sería en este momento comer ceviche. Para Camila, durante estos 10 días sería entender bien los temas. Les voy a preguntar a Diego Guaringa, ¿cuál sería tu felicidad o qué tiene que ocurrir en estos 10 días para que te haga feliz a ti algo durante estos 10 días? Tener vacaciones. Tener vacaciones. Y muy pronto va a llegar tu felicidad porque el miércoles es nuestro último día de clase y salimos una semana de vacaciones. Entonces tu felicidad ya va a llegar ya. Pero ahora, chicos, ahora imagínense responder esa pregunta, pero que involucre el resto de tu vida. ¿Qué me va a hacer feliz el resto de mi vida? Cuando tú puedas responder esa pregunta, tu vida va a tomar un sentido. Y te vas a valer de tus valores y principios que tienes para darle forma y una guía a esa felicidad, y en ese momento tu vida va a tomar un sentido. Un ejemplo, a título personal, ¿qué les diría? Hace 8 años atrás, 9 años atrás, cuando tenía, 10 años atrás, cuando tenía 22 años, yo ya tengo 32 años, tenía 22 años. Yo me hice esta pregunta, ¿no? Dije,
¿En qué sentido va a caminar mi vida? Entonces, yo me puse, ¿cómo me quiero ver yo de acá a 5 años? En 5 años. Ya. Quiero verme profesional, quiero verme estable económicamente y haciendo crecer el colegio. Le encontré ese sentido. Después de los 5 años, dije, 5 años más. ¿Cuál es el sentido de estos 5 años que vienen? Avanzar profesionalmente, formar una familia. Y si te das cuenta, esto se está avanzando por etapas y va muy de la mano con tu proyecto de vida. Lo que todavía no me falta responderme, ya, lo que todavía me falta responderme es, ¿cómo me veo yo de acá a 20 años? Cuando tenga 50 años. Y esa es la gran encrucijada que tengo, ¿no? ¿Cómo me veo? Con más carreras, ya dejo las carreras universitarias, me veo haciendo maestrías o doctorados, o ya me dedico netamente a hacer más empresas, otros colegios en otras zonas, no sé. Esa pregunta es mi gran misterio personal, de acá a 20 años. Como consejo, te diría a ti, en la edad que tienes, avanza de 3 años en 3 años. De 3 años, ¿cómo me veo, te ves tú de acá a 3 años? Y ahí vas a comenzar a encontrarle una guía, un sentido, una dirección a lo que estás haciendo. Si no haces eso, hijo, vas a avanzar día a día sin una razón, sin un propósito. Y el ser humano tiene que tener un propósito de vida, tiene que tener una razón de vida para que tenga las fuerzas necesarias y la voluntad necesaria para cumplirla. Así como en el video. Este personaje, que estuvo en los centros de concentración nazi, tuvo el único propósito en su vida, en volver a encontrarse con su familia, con su esposa y sus hijos. No le importó a nada más. A pesar que estaba en ese centro de concentración que en cualquier momento podía morir, él luchó, puso toda su voluntad, todas sus fuerzas como ser humano para que pueda lograr ese camino que él decidió. Y lo logró, se encontró con su familia. Así que chicos, les espera responder esta pregunta con mucha sabiduría. Pero no te lo voy a dejar de tarea. Yo ahorita no te voy a dejar de tarea que tú me digas qué esperas de acá a 3 años. ¿Cómo te ves tú de acá a 3 años? Porque no es una tarea que yo lo lea, mira, cumple acá 3 años y yo lo voy a cumplir. Es una tarea que tú tienes que cumplir porque es tu vida, porque es tu futuro, porque es tu felicidad. Pero sí te voy a dejar otra tarea, otro producto, que vamos a ver acá a continuación. Vas a copiar esto en tu cuaderno, ¿ya? Vas a copiar este esquemita en tu cuaderno y vas a responder. Con tus propias palabras, ¿qué es el sentido de vida para ti? Para ti, porque cada alumno piensa diferente. Para ti, ¿qué es el sentido de vida? Esto es muy diferente a la pregunta que yo te he hecho anteriormente, que es algo que tú te vas a responder internamente, ¿no? ¿Cómo te ves tú de acá a 3 años? Cuando tú respondas a eso, vas a encontrar los pasos necesarios para poder lograr lo que tú quieres. Y la pregunta 2 es, ¿qué te ocasiona, qué te apasiona y te daría sentido a tu vida? O sea, en este momento que tú sepas qué te apasiona, qué te gusta. Me gusta estudiar, me gusta fútbol, me gusta, no sé, ir de viaje de excursión, no sé. ¿Qué te apasiona? Y si eso daría sentido a tu vida. 2. ¿A quiénes contribuiría a nivel personal, comunitario y social tu proyecto? ¿Qué proyecto? De la primera pregunta, sobre qué te apasiona.
Un ejemplo. Un ejemplo. A mí me apasiona enseñar. A mí me apasiona que les puedo transmitir mis conocimientos a las demás personas. ¿Ya? Pero también me apasiona hacer trabajo social. Entonces voy a crear un grupo de estudio gratuito los fines de semana para las personas con bajos recursos. No necesariamente de matemáticas, sino puede ser de superación personal, de oratoria, de gestión, de inversiones, o sea, pero algo para un trabajo social. Muy bien. Me apasiona enseñar. ¿Eso da sentido a mi vida? Sí, da sentido a mi vida. ¿A quiénes contribuiría ese proyecto que tengo de enseñar? A las personas de bajo recursos que están a mi alrededor. ¿Listo? ¿Entendieron más o menos el ejemplo que les di? Chicos, ¿entendieron el ejemplo que les di para que puedan responder las preguntas? La pregunta número 2. Si no responden, no voy a saber si entendieron o no. Si no entendí, digo no. Si entendí, digo sí. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es prender su audio y responder la pregunta, chicos? Jóvenes. Sí, Muy bien. Muy bien. Yo no sé qué les pasa, chicos. Justamente hace unos días conversaba con su tutora y les decía, los chicos de quinto comenzaron muy bien el año. Comenzaron muy bien el año escolar. Prendían su cámara, participaban, respondían. Poco a poco pasó los meses y han ido perdiendo esas ganas, ese sentido de participación en clase. Y más aún, de agosto hacia adelante, de la mitad de año hacia adelante, se nota más esa diferencia, esa apatía en clase de parte de ustedes. Traten de disfrutar el poco tiempo que les queda como escolares. Yo sé que estamos en una modalidad virtual que nadie nos esperábamos y que de repente había posibilidades de regresar al colegio ahora este año, que no se va a poder dar. Chicos, pero de todas maneras ustedes siguen siendo escolares. Traten de disfrutar estos pocos meses que les quedan. Claro, que les queda a un grupo, ¿no? Porque hay otro grupo que sí o sí va a ser vacacional porque está frito pescadito. Así que, bueno chicos, espero que haya quedado claro el producto que van a enviar, espero que haya quedado conciso el ejemplo. Conmigo será hasta la siguiente clase. La clase de química que no hemos tenido el día viernes, lo vamos a recuperar regresando de vacaciones. ¿Ya? Regresando de vacaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, antes de culminar la clase, si fuera de este tema o de cualquier otro tema en general, ¿no? Cualquier duda que puedan tener, que nos queda todavía unos minutos que podamos conversar. Nada, supongo que todo está claro. Igual les dejo abierta la posibilidad del WhatsApp o de mi número personal para que puedan llamar ante cualquier situación o duda que puedan tener. Y en estos momentos voy a proceder a tomar la asistencia. Voy a proceder a tomar la asistencia. ¿Sí? Claro está que solo, como ya saben, que coloca asistencia a los estudiantes que están con la cámara encendida. Encendida. Y ahí está la foto de quienes han estado con su cámara encendida. A ver. Comenzamos. ¿Está? Quinto de secundaria. Andy. Piero. Jimena. Presente. Matías. Presente. Diego Chirinos. Presente.
Lucero, Presente. Joseph, Diego Guaringa, Presente. Darío, Camila, Presente. Jefferson, Presente. Harold, Falta justificada fue vacunarse. Angelo, Presente. Brigitte, Presente. Milagros, Presente. Juliana, también falta justificada. Alison, Valeria, Presente, profesor. Muy bien, chicos. Ahora sí, doy por concluido la clase. Un gusto poder conversar y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Bye.